Esta ya va a ser la última clase de mitología propiamente dicha. Ya en este curso solo nos queda una última clase que va a ser sobre religión. Por supuesto, la religión y la mitología pues siempre han estado y siempre estarán muy unidas, pero propiamente la mitología, lo que son los cuentos, las historias, todo esto, pues ya esta es la última clase. Es decir, vamos a terminar el ciclo troyano, que como hemos anticipado es el último ciclo heroico, porque ya después del ciclo troyano desaparecen los héroes, termina la edad heroica y por tanto pues con esto termina todo el ciclo heroico. En esta clase, en las otras dos clases anteriores sobre el ciclo troyano habíamos visto, una introducción a las causas de la guerra de Troya, habíamos visto los principales personajes de ambos bandos. En la segunda clase habíamos visto, pues más o menos el desarrollo de la guerra de Troya, lo que se cuenta en la Ilíada, lo que se cuenta en otras obras más o menos conservadas, algunas de ellas ni siquiera conservadas, simplemente se conservan algunos detallitos y todo esto. Y hoy ya lo que vamos a ver son los famosos nostoi o regresos, y por supuesto vamos a ver el regreso más famoso de todos, que es el regreso de Odiseo a su reino de Ítaca, y esto es lo que se cuenta en la Odisea. Por supuesto también vamos a ver algunos detalles que no se encuentran en la Odisea de Homero, pero básicamente todo el regreso de Odiseo a Ítaca es lo que se cuenta en la grandísima Odisea. Empezamos contando cómo transcurren los regresos en general, los regresos de los caudillos griegos que consiguen sobrevivir a la guerra. Hemos dicho que, muchos de ellos, incluidos el poderosísimo Aquiles, mueren durante la guerra, pero muchos de los otros caudillos, muchos de los otros generales, muchos de los otros reyes griegos consiguen sobrevivir a la guerra y, pues una vez que hemos terminado la guerra tenemos que volver gloriosos a casa. Entonces, en estos nostoi, en estos regresos, va a haber una serie de problemas más o menos compartidos entre todos los caudillos griegos. Habíamos dicho que Odiseo en su momento intentó evadir, ir a la guerra, ¿no? Entonces fingió estar loco y todo esto, ¿no? Entonces había un tal Palamedes que era muy inteligente. De hecho, en las Metamorfosis de Ovidio se dice que Palamedes era aún más inteligente que Odiseo, ¿no? Y de hecho incluso este Palamedes pues se dice también que inventó parte del alfabeto griego, se dice que inventó muchísimas cosas, ¿no? Un tío muy inteligente, ¿no? Entonces este Palamedes, que estaba allí como reclutador, pues dice, no, Odiseo no está loco, Odiseo está fingiendo, no sé qué. Total, que lo expuso, lo descubrió, y Odiseo ya esto se lo guardó, y luego, una vez que ya estaban en plena guerra, pues hizo una jugarreta para que Palamedes pareciera un traidor. Total, que al final los griegos juzgaron a Palamedes y lo mataron. Entonces estaba Nauplio, que era el padre de Palamedes, y pues este Nauplio a su vez se la guardó contra Odiseo. Dice, que tú le has hecho esta jugarreta tan mala y tan falsa a Palamedes, pues llegará un momento en el que lo pagarás. Y efectivamente lo va a pagar, y no solo lo va a pagar Odiseo, sino que lo van a pagar todos, o casi todos los caudillos griegos que regresan a su casa. Entonces, ¿cómo hizo esto Nauplio? Pues en primer lugar, Nauplio estaba incitando a las mujeres, a las esposas de los caudillos griegos, a buscar amantes, ¿no? Entonces pues empezó a decir, no, aquí los griegos han muerto, no sé qué, ¿para qué vamos a esperarlos si, han muerto en la guerra? Entonces es menester que os busquéis otros hombres, no sé qué. Eso es lo primero que hizo este Nauplio, y de hecho, pues sabemos que el tema de de los pretendientes, de los amantes y todo eso es, por ejemplo, Odiseo, pues cuando llega a Ítaca tendrá que enfrentarse a los pretendientes. Agamenón va a tener, de hecho va a morir a manos de Egisto, que es el amante de Clitemnestra, su esposa. Incluso Diomedes, dijimos en su momento de forma muy breve, que también cuando llegue a su casa pues va a tener este problema con el amante de su esposa. En fin, todo esto de los amantes, los pretendientes, va a ser un problema, y todo esto está causado por la venganza de Nauplio contra Odiseo.
Además, otra parte de la venganza de Nauplio contra Odiseo y contra los griegos en general es que él, porque bueno, este Nauplio, pues vamos, de hecho el nombre significa o está relacionado con la navegación, ¿no? Entonces, además se supone que Palamedes también había inventado los faros de luz para guiar los barcos y todo esto, ¿no? Entonces, pues Nauplio en su país, pues aparentemente muchos caudillos griegos de regreso a casa tenían que pasar por el país de Nauplio. Entonces este Nauplio pues tenía este faro y él hacía señales engañosas, hacía señales de luz falsas, de modo que muchos barcos pues se estrellaron o se perdieron o lo que sea, ¿no? Entonces todo esto fue parte de la venganza de Nauplio por culpa de Odiseo. Luego los griegos también se tienen que enfrentar a la ira de Atenea por la violación de Áyax o Ileo a Casandra en su propio altar. Entonces, esto, aunque Atenea era protectora a toda costa de Odiseo y de los griegos en general, pero esto no le gustó nada, ¿no? Que este Áyax o Ileo, recordemos que había dos Áyax, y este Áyax o Ileo, del que bueno, no se habla tanto como del Áyax Telamonio o Telamónida, pero este Áyax o Ileo fue el que violó a Casandra en el altar de Atenea. Entonces Atenea, pues esto no le gustó. Entonces Atenea en un principio estaba solo enfadada con Áyax o Ileo. Entonces los griegos, pues bueno, cuando se enteraron de esto dijeron: Áyax o Ileo ha tenido los santísimos de violar a Casandra en el altar de Atenea. ¿Qué hacemos? Vamos a juzgarlo, vamos a hacerle un juicio de guerra, no sé qué, para ver qué hacemos. Entonces estaban juzgando si deberían ejecutarlo para, bueno, expiar este crimen, pero al final se juzgó que no, que salía libre, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando Atenea se enfadó no solo con Áyax o Ileo, sino con todos los griegos, porque bueno, al haber el tribunal griego perdonado a Áyax, eso extendía la culpa a todos los griegos, y por tanto Atenea ya tenía un poquito de inquina a todos los griegos, excepto a Odiseo, por supuesto. Esto lo que hace es que de hecho Atenea crea cierta discordia entre los griegos, y de hecho los griegos, pues bueno, ya cuando habían terminado toda la guerra, habían saqueado Troya, habían hecho todo lo que tenían que hacer allí los griegos, pues dijeron los griegos: bueno, pues venga, vámonos a casa. Entonces aquí empezó una pequeña discordia, ¿no? Porque algunos decían: no, pero vamos a quedarnos un poquito más para sacrificios, no sé qué. Otros: no, yo me voy a toda leche, no sé qué. Total, que aquí todo esto fue precisamente por la ira de Atenea, ¿no? Esta discordia entre los griegos que hizo que los griegos no se marcharan en una sola tanda, sino que hubiera dos tandas de regresos. Entonces ya de primeras Poseidón dispersó la primera flota, ya Poseidón empezó a hacer de las suyas. Vamos a ver que en el regreso de Odiseo, pues Poseidón tiene, bueno, sus cositas ahí, ¿no? Sus tretas y sus artimañas contra el regreso de Odiseo. También respecto a Neoptólemo, recordemos que Neoptólemo era el único hijo de Aquiles, que bueno, era una mala bestia, una mala persona y todo esto, que mató a Príamo en el altar, en la sangre de su propio hijo, todo esto, ¿no? Entonces, pues Neoptólemo, que al fin y al cabo era el nieto de Tetis, la madre de Aquiles, pues Tetis siempre está enterada de todo un poquito, ¿no? Porque bueno, también tiene mucho enchufe con Zeus, ¿no? Entonces Tetis siempre sabe más o menos cómo está la cosa, ¿no? Entonces Tetis le dice a Neoptólemo: mira, Neoptólemo, no regreses a casa por mar porque van a pasar un montón de cosas, todo esto de Nauplio, Poseidón, van a pasar muchas cosas, entonces no vayas por mar, ve por tierra, que es más seguro. Entonces Neoptólemo efectivamente regresó por tierra a Phtía. Y bueno, pues allí Neoptólemo se había llevado a Andrómaca, que era la mujer de Héctor. Recordemos que Aquiles había matado a Héctor, entonces Andrómaca pues se quedó viuda y Neoptólemo la cogió y bueno, pues se la llevó, y allí tuvieron descendencia. Pues muy bien por Neoptólemo y por Andrómaca. Aunque Andrómaca no sé yo cómo le sentaría esto de tener descendencia con el hijo del asesino de su marido, pero en fin, eso es lo que pasó. Agamenón también regresó a casa. Bueno, lo hemos comentado que Agamenón también se llevó a Casandra y todo esto,
y Agamenón es asesinado por Clitemnestra y su amante Egisto. Esto se ve perfectamente en la tragedia de Esquilo, Agamenón, perteneciente a la trilogía de la Orestíada y todo esto, ¿no? Entonces, pues básicamente Agamenón vuelve victorioso, todo esto, y bueno, pues se está bañando allí muy tranquilito con su agua calentita y todo esto, y de repente llegan Clitemnestra y Egisto y ¡clac! Mientras se está bañando, muerto Agamenón. Y luego Menelao, que era el otro Atrida, pues este es uno de los pocos que bueno, sale ganando, ¿no? Él vivió en Egipto durante 7 años y luego ya después de estos 7 años en Egipto, así como para olvidarnos un poquito del mundo griego, pero ya luego se cansó de Egipto y volvió a Esparta junto a Helena. O sea, como aquí un poco Menelao, pues no se sabe muy bien por qué, pero como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, pues Menelao y Helena volvieron a Esparta y allí estuvieron felices. En fin, esos son los regresos así más importantes en general, los hemos comentado.